Hola grupo, después de un inicio de semana distinto, con una metodología distinta, en donde estamos actualmente trabajando con el ejercicio de los tenis, que para mí es un ejercicio importante. Bueno, todos son importantes, unos son más divertidos que importantes, pero este en particular me parece importante porque es el primer acercamiento a un ejercicio donde hacemos o utilizamos diferentes metodologías, tal vez de forma intuitiva, pero al final diferentes metodologías, incluyendo el tomar herramientas tan sencillas como aprender a hacer una encuesta o un cuestionario, ¿no? Así que seguramente en este momento están todavía recopilando información, yo lo estoy haciendo todavía. Ya una de ustedes me mandó propuestas relacionadas con lo que debemos descubrir y me pareció bastante completo, aunque todavía no encuentra al 100% lo que yo quiero que encuentren, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a la metodología normal y a la parte teórica para tampoco atrasarnos en la parte teórica, ¿no? Tengo dos ejercicios en fila que están vinculados a hacer cosas en vivo otra vez, quiero hacer un ejercicio de ponerlos a dibujar, no en cuanto a revisar la calidad que tienen para el dibujo, pero es un juego de dibujo y después viene un juego de aprender a buscar información en internet. Entonces va a ser muy difícil y muy interesante para mí ver cómo lo aplico a la distancia, porque todavía no llego a las clases en las que ya pasé a la pandemia o del coronavirus el semestre pasado. Todavía estas clases que estoy colocando son clases que sí di en el campus y pues todavía no tengo una forma de entender cómo aplicarlas. Son nuevos, es completamente un territorio nuevo para mí, pero creo que lo estoy resolviendo bien, espero no salir reprobado en Dialogremos, ¿no? Regresemos. Eh, el tema que yo quiero hablar antes de iniciar la clase, y los quiero obligar, aunque nunca entiendo cómo obligarlos, pero en verdad quiero que vean el video, hasta poner pausa ahorita, ver el video y después regresar a la clase. Eh, el semestre pasado, cuando estuvo el gran movimiento del Me Too, no, seguramente les tocó a todas ustedes, salvo a Juan Carlos, Pablo y Álvaro. Este, Rectoría nos mandó a través de todos los maestros que escribieran un artículo relacionado con el rol del diseño en la conformación de los estereotipos de género, ¿no? Y se supone que todas ustedes lo hicieron. Fue un tema muy importante porque es un tema que está siempre palpable en los diseñadores. No importa qué línea de diseño estemos estudiando, ¿no? Siempre los problemas que puede haber en cuanto a la división de género de un producto se nos achaca a nosotros, a los que conceptualizamos el producto o servicio, los que lo entendimos para después darlo al público en dos dimensiones, en el caso del diseño gráfico, y en tres dimensiones en el caso de todos los demás diseños, excepto el interactivo, ¿no? Y seguimos cometiendo los mismos errores. A mí me gustó, aunque últimamente ha sido muy criticada por ella, no por lo que ella explica, esta conductora famosa en Estados Unidos, Ellen DeGeneres, hacía un par de sketches, creo que ya no los hace, los hizo en algún momento y después pues los descansó, que hacía revisiones o evaluaciones de productos hechos solamente para la mujer, ¿no? Creo que el más famoso es el de la pluma Bic rosa, porque en verdad la empresa Bic la contactó para tratar de promocionar las nuevas plumas Bic para mujeres, que eran rosas y lila, ¿no? Y después le gustó la idea a Ellen y empezó a hacer pequeños sketches de todos los productos que hay allá afuera exclusivos para la mujer. Y hace una crítica feroz, no solamente por el color sería lo de menos, ¿no? Es- a, a mí no me preocuparía tanto el problema del color, aunque es un tema importante, pero el problema de fondo es que son productos más caros por ser para mujer y no para hombre y en algunos casos muy distintos y entonces hay una diferenciación terrible. No significa que haya productos que requiramos una diferenciación, pero no de género, sino de estatura y de peso. Algún día veremos la diferencia entre eh,
entre igualdad y equidad, ¿no? Solo que no es un tema que se ve en esta clase, pero algún día lo retomaré porque va muy de la mano de lo que estoy hablando ahorita. Vean por favor el video, es muy interesante ver la poca defensa que tiene un producto exclusivo para la mujer cuando alguien como de peso, que además vive de hablar y de hacernos reír, pero también hacernos pensar, descubrimos que no hay nada de peso en cuanto a diferenciador, más que una carga de marketing y no de diseño, ¿no? O por lo menos el de diseño es tramposo porque hacen un diseño que sí lo distingue entre el de hombre y de mujer, pero no hay una justificación real para la diferencia ni estética, ni de peso, ni de forma, ¿no? Véanlo, por favor. Siempre ha sido un tema muy importante y en el que estamos muy atrasados en México. El diseñador industrial sigue siendo contratado para crear diferenciación de género en los productos que diseñamos. En la sección, no en la sección, en el mercado de la juguetería, por ejemplo, a veces se hacen ciertos intentos bastante loables, pero sigue habiendo una diferenciación muy clara cuando entras en la juguetería para entender qué productos están hechos de inicio para una niña y para un niño, ¿no? Los Playmobil con cajas azules eran para niños y después vienen unos Playmobil rosas que son para niñas en exclusiva y después un color distinto para niños aún más chiquitos, ¿no? Es decir, seguimos utilizando el color como diferenciador. Me acuerdo mucho de una clase de historia en la que hablaban de que en algún momento el color rosa era para adolescentes, hombres, en el barroco, por ejemplo, y el azul era para las niñas más chiquitas. Por eso es muy normal en los cuadros clásicos de la época barroca, principalmente en la eurozona, ver dibujos, pinturas de niñas con falditas azules. Y puedes llegar a ver hombres, tal vez de la realeza, con sacos rosas, ¿no? Entonces, el estereotipo del color lo hemos ido creando nosotros. Ahora que veamos los tenis, podría ser interesante descubrir los colores rosa en la ropa o en los zapatos y después ver si alguien preguntó qué género era en la encuesta, si era hombre o mujer. En fin, vean el video, es importante y seguramente retomaré el tema mañana a la hora de la clase, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen del módulo 2, que es aprender. Voy a hacer un resumen de las metodologías que ya vimos hace un par de clases, así que solamente voy a poner ejemplos para tratar de consolidar la metodología y recuperar algo que vimos hace 3 clases, 4, que podría irse perdiendo en la memoria, y inicio con las metodologías que siguen, ¿no? Por ejemplo, la primera metodología que vimos para el módulo 2 de aprender fueron sondeos culturales, ¿no? Y un ejemplo de sondeo cultural es, por ejemplo, por ejemplo, acabo de decir 2 veces, no voy a parar el video, no lo voy a editar. Si pensáramos como tema en la reducción del uso de las bolsas de plástico y la forma en que se está dando esa reducción de las bolsas de plástico en la Ciudad de México, lo podríamos hacer a través de una metodología de sondeo cultural, ¿no? Tendríamos que acercarnos y preguntar a la gente que trae bolsas de plástico por qué las sigue utilizando y los que no, cómo están cargando sus cosas, si es una bolsas de tela, bolsas de cartón, y tratar de entender cómo se ha ido dando el cambio. Ese podría ser un ejemplo de sondeo cultural. En un ejemplo de análisis de la competencia, retomo o recupero el que puse el día que hicimos el examen, bueno, el ejercicio examen verbal, ¿no? El que más de una marca de celulares actualmente esté apostando por un modelo de celular que se dobla 2 o 3 veces, se vincula probablemente a un análisis de la competencia, es decir, no es una sola marca que pone el cambio de paradigma, sino más de una marca intentan al mismo tiempo sacar un producto muy parecido que tiene que ver con un celular que se dobla, principalmente para ver si le pueden vender esa cosa horrible a los baby boomers. Seguramente va a ser. Los baby boomers son la generación de los abuelos para ustedes, padres para mí, gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial, y un poquito yo, que en mi juventud todavía usé
Motorolas, principalmente de la marca Motorola, de celulares que se doblaban, ¿no? Creo que fue, creo que fue Nokia el primero que sacó un celular sólido que ya no se doblaba. Y fue el que empezó a obligar, por ejemplo, a BlackBerry, para que en vez de que se doblaran, se movieran de adelante hacia arriba para sacar el teclado, ¿no? Pero en fin, no hablemos de celulares. Este sería un ejemplo del análisis de la competencia, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una pausa, espérenme. Ok, interpretación de roles. Por ejemplo, tal vez a ustedes no se los han hecho, no les ha tocado, para buena suerte o mala, dependiendo cómo lo vea cada uno. En la Ibero estoy seguro que más de una vez han visto cómo hay estudiantes en los pasillos, tal vez van en pareja, y uno de ellos viene vendado de los ojos. ¿Se han dado cuenta o han chocado con ellos? Bueno, ese tipo de ejercicios tiene que ver con entender las dificultades que tiene una persona que no ve para estar en una zona pública, en los pasillos, por ejemplo, de nuestra universidad, y ponernos en su papel, ¿no? Bueno, ese ejercicio en el que nos tapan los ojos y nos obligan hasta cierto punto a hacer nuestra vida diaria, pero con los ojos cerrados, o nos obligan a hacer lo mismo que haríamos en un día normal, pero en silla de ruedas, es un ejemplo de interpretación de roles, ¿no? Y es una forma muy fácil de entender, ponernos en el papel de alguien con, con dificultad para ver, dificultad para caminar, ¿no? Con habilidades distintas. Hazlo tú mismo. El ejemplo recupero el mismo ejemplo porque creo que es muy fácil de entender, ¿no? El hecho que esta empresa aeroespacial privada SpaceX hace unos meses haya explotado su propia cápsula, imagínense lo que les costó, ¿no? La hicieron explotar. Era una cápsula perfectamente bien hecha de varios cientos millones de dólares y la hicieron explotar para probar el dispositivo de escape de sus astronautas. Porque saben que algún día va a salvar vidas y que una vida es incalculable en cuanto a la ponemos en una balanza de dólares, ¿no? El hecho que hayan hecho eso y no se estén esperando a ver si funciona el dispositivo de escape de los astronautas es una metodología de hazlo tú mismo, ¿no? Es probar nosotros, ya sea de forma automática, sin que no esté el usuario, o pedirle a un usuario, tal vez en privado, que prueben, que conozcan nuestro producto y nosotros poder evaluarlo antes que se muestre el prototipo en público, ¿no? Bueno, estas metodologías que acabo de dar ejemplos ya las habíamos visto. Es simplemente una recuperación de algo que ya vimos. Nueva metodología o siguiente metodología en fila. Una vez más les recuerdo que no van en un orden en específico, simplemente las estamos viendo. No existe o no tiene por qué haber un orden de prioridad ni de importancia, ¿no? La siguiente metodología se llama comparaciones culturales, que no hay que confundir con sondeos culturales que terminan con la misma palabra. Comparación cultural es un poquito más completa, ¿no? Tiene que ver con lograr entender las diferencias que hay de un país a otro en cuanto a en cuanto a sus gustos, en cuanto a sus filias y fobias, o bien entender las diferenciaciones que hay entre un área y otra de nuestro propio país. Lo que habíamos puesto como ejemplos, ¿no? No es lo mismo venderle algo a alguien del norte que venderle a alguien del Bajío o del sur, ¿no? No es lo mismo quererle vender un producto a alguien que ha vivido toda su vida en playa a alguien que ha vivido toda su vida en capital, donde no hay playa y hace frío, ¿no? Bueno, esas son comparaciones culturales. ¿Con qué nos encontramos cuando hacemos comparaciones culturales? Con una infinidad de variables que van desde la parte filosófica, social, cultural, política, económica, etcétera, ¿no? Nos chocamos con temas que tienen que ver con nacionalismos, localismos y globalidad, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que hace Trump es porque tiene un gran nacionalismo que a veces raya en ser populista, que es muy distinto a ser nacionalista, aunque a veces va de la mano
si eres exacerbado, ¿no? En la forma en que lo haces. Tenemos que encontrar y descubrir cuando vamos a entrar a un mercado muy nacionalista, ¿no? O viceversa. Por ejemplo, México. México es un mercado que en ciertos productos somos muy poco nacionalistas, ¿no? Pero para nada, ¿no? Somos, más, somos la parte antagónica del nacionalismo, ¿no? Nos gustan más los productos importados que nacionales, y eso nos puede dar también un entendimiento de cómo vendernos algo, ¿no? Hay que intentar que parezca importado, que no parezca con localismos, que no tenga ciertas cosas estéticas que pudieran vincularlo a cosas que no queremos. O bien destruir esta parte del amor exclusivo por las cosas importadas, ¿no? Pero desde una perspectiva no negativa, también hay investigación de conductas localistas, ¿no? Sí es cierto que hay diferenciación de formas, texturas en los ciertos productos, dependiendo el estado del país en el que queramos vender nuestro producto, ¿no? Si alguien ha vivido en el norte y después te vas a vivir a Yucatán, vas a ver que hay una diferenciación de cómo comemos, cómo usamos ciertos productos, bastante importante y necesaria para entender cómo venderle qué tipo de producto a quién, ¿no? Tiene que ver también con costumbres, obviamente, y con gustos en colores. Por eso estamos viendo el tema del color. Hay un ejemplo que siempre pongo en introducción, no me acuerdo si lo pongo en otra clase, y los que no han llevado introducción, lo hago rápido porque al final es un ejemplo muy claro, ¿no? El error famoso de Dockers cuando quiso entrar a la India es un error histórico famoso que aparece en libros. Dockers, cuya marca es de Levi's, Dockers presumió que no tenía que hacer ningún estudio mercadológico en la India para entrar, porque la comunidad india es muy amante del occidente, principalmente de Estados Unidos, y cuando introdujo sus pantalones, los introdujo con los colores que más se vendían en Estados Unidos, que era un azul índigo, como un azul marino, pero de marino de naval, que es un azul oscuro, muy oscuro, y el famoso color Dockers Khaki, que es como un ocre clarito, ¿no? Y descubrieron que en la India esos colores no funcionaron para los hombres, ¿no? Que los hombres, para vestir de forma formal o semiformal, que es donde querían entrar en el target de los Dockers, los colores nunca se hubieran puesto un color oscuro, azul, ni khaki, por más que le tengan cariño a Estados Unidos, ¿no? Y fue un rotundo fracaso y perdieron millones de dólares en embarques que ya estaban en la India con pantalones azul oscuro y color khaki. Eso es una ausencia de un estudio de comparación cultural de nuestro producto cuando va a salir del país. Pero también tenemos que entender comparaciones culturales con la música con la que ambientamos nuestros anuncios, tiene que ver con la forma en la que cierta sociedad se divierte y no se divierte, ¿no? No es lo mismo poner una imagen de cómo se divierte un norteamericano, cómo se divierte un ruso, ¿no? O un japonés, y tenemos que tener cuidado de no pisar susceptibilidades sociales que nos pueden perjudicar muchísimo, ¿no? Si alguien de ustedes tiene familiares italianos, pues no es lo mismo comer una pizza italiana en Italia o en algún barrio italiano que comer una pizza norteamericana, americanizada, ¿no? Siempre ha habido una lucha férrea de la comida italiana americana, donde hay mucha carne en abundancia, y la comida típica italiana, donde lo que menos ves en los platos es carne, porque nunca tuvieron demasiada carne, ¿no? El ingrediente de la carne se exponencializa cuando llegan huyendo de la Segunda Guerra Mundial hasta América, ¿no? Los italianos. Es, por ejemplo, un ejemplo. Es un ejemplo en la comida, ¿no? También hay que saber que los estudios de comparación cultural se pueden vincular a diferencia de estatus, es decir, niveles socioeconómicos, ¿no? Lamentablemente, porque a veces la palabra cultura no me gusta para hacer esa diferenciación, porque podemos tener diferentes niveles socioeconómicos, pero el mismo nivel de cultura y educación, se sigue utilizando la palabra cultura, ¿no? Dentro de la metodología. Y sí es cierto que hay estudios que nos ayudan a diferenciar gustos en relación
a nuestro nivel socioeconómico, ya sea de nosotros o de la sociedad que vamos a estudiar. Bueno, un ejemplo de comparación cultural, ya que estamos en esto y estamos poniendo ejemplos, es un ejercicio que hizo hace poquito Discovery Channel de cómo son distintos los lunch en los diferentes kinders en el mundo. Es un ejemplo muy bonito, ¿no? Que no busca crear el mejor lunch o hacer un lunch distinto, sino que simplemente se fueron a viajar por el mundo en este programa de Discovery Channel o fue National Geographic, no me acuerdo, y lo único que hicieron fue fotografiar a niños chiquitos en el kinder y entender cómo es el lunch de un mexicano, de un alemán, de un ruso, de un japonés, de un norteamericano, ¿no? Y claro, mezclan niveles socioeconómicos distintos y también ves una gran diferencia, lamentablemente, que tiene que ver con el dinero y con la economía, ¿no? Siguiente metodología se llama muestreo. La metodología del muestreo, imagínense un pastel. Imaginen un pastel, pero también tomen en cuenta que conociéramos perfectamente el pastel. Nosotros lo hicimos. Sabemos los ingredientes, sabemos cuánto pesa, cuánto tiempo estuvo en el horno. Conocemos perfectamente el pastel, ¿no? Eso significa que si tomamos una rebanada del pastel y nos quedamos con esa rebanada y quitamos lo que quedó del pastel, esta rebanada se defiende, es representativa de lo demás. Eso es un muestreo, ¿no? Y tal vez es la forma más fácil de explicarlo, ¿no? Hasta para mí, ¿no? Una metodología de muestreo es cuando tenemos una parte representativa del grupo de estudio, pero es completamente válida. Ya sea porque lo estudiamos con anticipación, porque lo conocemos muy bien, o porque alguien nos dijo que es parte de la muestra que vamos a estudiar, ¿no? Pensemos en clanes sociales, ¿no? Si vamos a estudiar un producto para punks mexicanos de nivel socioeconómico bajo, es decir, la gente que se reúne los sábados afuera del Museo del Chopo o en la zona del Chopo, pues es suficiente tomar a uno o dos de ellos para poder entenderlos y explicarlos. Y después, si descubrimos que el nivel socioeconómico varía mucho y hay gente con mucho dinero y con poco dinero, tenemos que ir entendiendo cómo hacer el muestreo para que sea lo más fidedigno posible, ¿no? Hay varias maneras de hacer un ejercicio de muestreo y vale la pena apuntarlo. Por ejemplo, los muestreos pueden ser aleatorios o probabilísticos. Es decir, nosotros sabemos el universo de nuestra muestra, pero no nos preocupamos por ir y preguntarle, sino simplemente tomamos la muestra. ¿Cómo se logra hoy en día eso? Con el Internet, ¿no? Por ejemplo, Netflix o Prime, lo que quieran pensar, pero pensemos en Netflix, ¿no? Netflix utiliza algoritmos de muestreo para ver lo que quiere, para lograr que veamos cosas distintas dependiendo qué estamos viendo, ¿no? Y lo logra muy bien. Si casi, aunque eso no nos los muestra, no nos lo pone, ellos pueden llegar a entender, aunque pueden equivocarse, si el que está usando Netflix en alguna parte del profile es menor de edad, es adulto o es un viejito. Ellos pueden medio entender en cuanto a filias de lo que vemos, ¿no? Y tratan de proponernos cosas. Eso pues, puede llegar a ser un muestreo aleatorio o probabilístico. Cuando la empresa o nosotros mismos tenemos un conocimiento tan vasto que podemos tomar casi con los ojos cerrados una muestra para poder entenderla, ¿no? O sucede también cuando son espacios físicos, me refiero arquitectónicamente, muy cerrados. Pensemos en una cárcel, ¿no? En la cárcel hay gente de diferentes niveles socioeconómicos, diferente edad, pero todos comen lo mismo, todos visten lo mismo y podemos hacer un muestreo en relación a ese tipo de variables, ¿no? Si les gusta lo que están comiendo, o qué piensan de lo nuevo uniforme, ¿no? Por ejemplo. No tenemos ningún problema porque sabemos que todos están utilizando el mismo uniforme y todos están comiendo exactamente lo mismo. Se supone, ¿no? Bueno,
Hay otro tipo de muestreo que tiene que ver por cuotas. Cuando se hace un muestreo por cuotas es cuando tenemos dos grupos de estudio que pueden parecerse o son muy distintos y los usamos para ver diferenciaciones y similitudes. Y vale mucho la pena, aunque es muchísimo trabajo. Es como hacer un doble muestreo, ¿no? Normalmente, y viene a colación el tema que puse al inicio de la clase, se hacía antes para entender qué le gustaba a un niño y a una niña de la misma edad, del mismo nivel socioeconómico, ¿no? Y ahí cometíamos el error de decir, bueno, a los niños le ponemos las cosas azules y a las niñas rosas, que pesen menos y lo de los niños sea más tosco y haga ruidos más agresivos, ¿no? Por ejemplo, es un mal ejemplo, pero es a veces lo que hacemos cuando hacemos un muestreo por cuotas, que puede ser por género o diferentes grupos de estudio. No es a fuerzas de género. Después hay un muestreo que es selectivo. El muestreo selectivo tal vez no tiene la palabra más adecuada porque tiene que ver con un muestreo hiper especializado, muy específico. A eso se refiere con selectivo. Es decir, es una selección muy chiquita, muy específica de estudio. Pongamos un ejemplo. Un muestreo selectivo sería, vamos a hacer un estudio de cómo se comportan las mamás jóvenes usando su celular al cuidar a sus bebés. Entonces dices, no es cualquier mamá, no es de cualquier edad y no es en cualquier momento cuando está con su bebé, sino cuando tiene un celular, ¿no? Por ejemplo, nuestras generaciones de mamás y abuelos, en su caso, en el caso de ustedes, el icono, si dibujáramos el icono de una mujer hablando por teléfono o un hombre hablando por teléfono, es con el celular aquí, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es apretar un botoncito en nuestro celular para poder platicar con bocina, ¿no? Con speaker. En fin, y con eso nos vamos a quedar en cuanto a tipos de muestreos. Hay muchos, hay muestreos etnográficos, hay muestreos de conveniencia que tienen que ver con cercanía, pero no son tan importantes. Para mí, con eso, con que hayan entendido más o menos qué es una metodología de muestreo, aunque esté tartamudeando mucho el día de hoy, creo que es más que suficiente. No les conté que soy tartamudo, aunque no se me nota. Un ejemplo de muestreo. Otro. Si quisiéramos hacer una revisión en el ISSSTE o en el IMSS de los nuevos síntomas del coronavirus con los síntomas de la influenza, una vez más, ahora que lo conocemos mejor, podría ser un muestreo, una metodología de muestreo. Tendríamos que hacer una metodología de muestreo por cuotas, ¿no? Tendríamos que tener pacientes de influenza y pacientes de coronavirus e ir entendiendo si estamos en lo correcto en cuanto a los síntomas, ¿no? Déjenme ver cómo va el tiempo. Perfecto. Siguiente metodología. Las siguientes dos metodologías, antes se profundizaba mucho en ellas. Mucho. No tienen idea. Me refiero a muchos años atrás. Y por lo menos yo soy de los que creo que hemos hecho bien en no profundizar en un 50%. Les voy a explicar por qué en cada una de ellas. Aunque son distintas, están separadas, las puedo hablar del mismo tiempo. Por ejemplo, había una metodología que tenía que ver con estudios bibliográficos. Dirán, ¿a qué se refiere la metodología de estudios bibliográficos? A colocar bien la bibliografía, ¿no? En algún momento era muy importante. Cuando ustedes, o si algún día ustedes hacen una especialización, una maestría o un doctorado, van a descubrir que allá afuera hay 3 o 4 maneras correctas de escribir la bibliografía y se ha ido hiper especializando y hay un momento en que lo toman demasiado importante aprender a cómo colocar y cómo estudiar la manera en la que colocamos las referencias bibliográficas cuando investigamos algo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 5 referencias bibliográficas a tener 1000, a tener 2000. Por ejemplo, los abogados cuando llevan un juicio y tienen 2000 referencias, tienen que tener una forma muy específica de documentarlo para que después terceras personas puedan entender dónde lo vieron, qué vieron, si fue una hoja, una página, en un paper, en el internet, en una revista, etcétera, ¿no? Nosotros ya no profundizamos en ello, aunque yo después, si nos da tiempo en el semestre, o en ese caso el verano, pongo un anexo escrito
para los que tengan interés de conocer las N cantidad de maneras técnicas que hay de investigar, escribir y fundamentar correctamente los estudios bibliográficos. Nosotros no lo vamos a hacer, aunque sí colocamos de que es una metodología de mucha y que debe ser vista, ¿no? Es decir, le debemos de dar una importancia. Y la otra metodología que antes se veía muchísimo, pero así de volvernos locos, podíamos estar una semana completa viendo la metodología, es la forma correcta de hacer búsquedas en Internet. Y entonces ustedes dirán, ¡oh! ¿No? Nos van a enseñar a buscar cosas en Internet. Y dices, sí, la realidad es que sí, ¿no? Somos muy malos buscando en Internet. No, no tienen idea, ¿no? No digo que lo hagan, pero si un día se meten en las reglas de cómo usar el teclado correctamente para hacer búsquedas en Google, descubres que usamos un 5, 6, tal vez un 10% de todos los comandos que Google nos entrega para hacer búsquedas correctamente o más rápido en Internet, ¿no? Ya olvídense esta sapiencia de colocar comas en las palabras que ponemos en Google Search y eso nos ayuda a separar o que hay una manera de colocar la fecha antes o después y colocar un pequeño signo y eso hace que Google busque la información que colocaste solamente en esa fecha y solamente en ese mes. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y vale mucho la pena, pues sí, si en verdad quisiéramos especializarnos en búsquedas de Internet. Yo también lo dejo fuera. A veces creo que algo mal, ¿no? Porque puede llegar a ser interesante si se aplica bien y no si el maestro los obliga a estar aprendiéndose 135.547 comandos que no utilizamos para utilizar correctamente Google, por ejemplo, ¿no? Y parte del nuevo aprendizaje que tenemos todos, yo aprendiendo cómo darlo y ustedes absorbiéndolo, es tratar de no dar cosas que ustedes pueden aprender por su cuenta si les interesa, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que ustedes sepan que dentro de las metodologías de investigación para el diseño, para aprender algo, hay una metodología que es hacer correctamente tu referencia bibliográfica, que hay gente que se especializa en ello, hay gente que estudia una maestría en referencias bibliográficas, en la historia, cómo se ha hecho a través del tiempo, cómo debería hacerse, cuál es la forma más correcta y más rápida, hoy en día que estamos hiperconectados, etcétera. Que sí es importante que ustedes sepan que hay 3, 4 o 5 formas que se pelean entre ellos para que sea la más adecuada para hacer tus referencias en tus libros, en tus revistas, en tus journals, en tus papers, y que sí debemos entender algún día vamos a estarnos obligados a verlo algún día si vamos a ser investigadores, por ejemplo, y estar conscientes de que es una metodología como las que hemos visto hasta ahora. Y que aprender a utilizar correctamente los buscadores de Internet con todos los comandos que la misma empresa nos da es algo importante, es parte de una metodología y hay gente que en verdad lo utiliza y nosotros por lo menos debemos estar conscientes de que no lo utilizamos y que deberíamos aprender más allá de lo básico, ¿no? Creo que hasta Facebook tiene en algún lugar de su blog, porque hay el blog de Facebook es muy interesante. Suben cosas muy interesantes, tienen notas bastante interesantes que siempre vale la pena leer. Y entre ellas, en algún lugar del blog de Facebook, de todo lo que hacen, viene el índice de todo lo que puedes hacer o todas las cosas que puedes hacer con tu teclado en cuanto a comandos. Creo que Facebook tiene 300 y pico de comandos y yo no me sé ninguno, absolutamente ninguno, ¿no? Y en Google me lo sé como de forma básica, pero no los aplico, ¿no? Sé que se pueden colocar comas entre cada palabra hace algo, que si colocas puntos es distinto, sé lo de las fechas, pero no sé cómo aplicarlo. En fin, me baso en lo que me da el buscador como tal, ¿no? Buscar noticias de las 24 horas de hace un año, pero no lo sé hacer a través de escribiendo el comando directamente en Google, ¿no? La siguiente metodología que vamos a ver, y tal vez es la última,
dependiendo si logro llegar a los 45 o 50 minutos. Si no, volveré a poner pausa en el video e iré a conseguirme otra metodología para que valga la pena el curso, y más si me conecto a las 10 y no hay ninguna duda, y entonces sí se convirtió en una clase de 1 hora, que no me gusta porque me regañan en dirección si mi clase dura menos de 1 hora, ¿no? Y hacen bien, no debería durar menos de 1 hora. Son mapas mentales. Los mapas mentales pueden mezclarse con las infografías o los infogramas. ¿Son cosas distintas? La verdad, no, ¿no? Es esta capacidad que tenemos o que deberíamos tener de poder plasmar nuestras ideas de forma visual utilizando texto, pero no con una escritura lineal. Es decir, es romper con el pensamiento lineal, que a mí me gusta mucho usar el pensamiento lineal, es decir, escribir lo que pensamos y cómo vamos a hacer las cosas. Yo soy mucho de hacer listas que tengo de cosas por hacer, ¿no? Pero hacer una lista también es un pensamiento lineal, ¿no? Los mapas conceptuales es encontrar nuestras ideas y poder ramificar todo lo que está involucrado alrededor de nuestra idea. Como diseñadores nos sirve mucho, nos sirve para encontrar cosas que están faltándonos en nuestro ejercicio, en nuestro proyecto de diseño, ¿no? Nosotros también en fila vamos a hacer seguramente un mapa mental, y seguramente, porque ya se dieron cuenta que estoy obsesionado con el tema, seguramente haremos un mapa mental vinculado con el coronavirus y todo lo que está pasando alrededor de él. Pero no nos adelantemos, han de faltar 4, 5 o 6 clases para llegar al ejercicio de mapas mentales en cuanto a hacerlo, ¿no? Y en este momento vuelvo a poner una pausa y ahorita regreso, no me tardo. Vamos a concluir la clase con una metodología que es de tal vez de las que más usamos de forma intuitiva, y también misteriosamente antes nos sentábamos mucho a hacer cuestionarios. La metodología es cuestionarios. Yo sí pongo ejercicios de cuestionarios, trato de revisarlos, es decir, trato de ver y tratar de aportar en dónde estamos trabajando de forma intuitiva bien y mal, pero la única diferencia que podemos tener en cuanto a un semestre normal es que tengo demasiados ejercicios en fila porque he ido tratando de acomodarlos por la virtualidad para que no sean muchos ejercicios virtuales y yo los canse, y tratemos de hacer un ejercicio virtual. En ese caso es lo que están haciendo con los tenis, después tengamos una clase teórica, después volvamos a tener un ejercicio, y etcétera. Y eso hace que a veces los ejercicios se desvinculen mucho en cuanto a tiempo del día que yo di la metodología, pero creo que no pasa nada, ¿no? Creo que llevamos un orden hasta ahorita no tan complejo, en donde tenemos clases teóricas grabadas, las pueden volver a ver cuantas veces quieran, y de vez en cuando descansamos y hacemos un ejercicio. Yo explico que es un ejercicio de tal metodología y con eso ustedes vinculan el ejercicio con algo que ya vimos anteriormente, ¿no? La metodología de cuestionarios es muy profunda y también es muy compleja. En algún momento yo platiqué en la dirección que muchas de las metodologías que vemos podríamos tener un semestre completo viendo una sola metodología, y que podríamos especializarnos en una metodología, que tampoco es el caso, ¿no? Creo que para mí lo importante es darles una gran lista de las metodologías que más se aplican actualmente en el diseño, y por lo menos estar conscientes de cómo se llaman, cómo se utilizan, y que ustedes poco a poco, a través de no de una memoria, sino de irlas usando, sepan encontrarlas y por lo menos sepan cómo se llaman y sepan que pertenecen a una metodología específica del diseño, ¿no? Bueno, y de cualquier profesión, en el caso de hacer cuestionarios. ¿Qué sí deberíamos contemplar al estudiar el cuestionario como metodología de investigación? O sea, si queremos no profundizar, pero sí poner cosas básicas, es que es algo más difícil de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Aprender a entender qué podemos preguntarle a ciertas personas y qué no, cuesta mucho trabajo. Debemos estudiar a la persona, ¿no? Entender cuánto tiempo es los máximos que se requieren, y se empieza a ver que una persona puede abandonar un cuestionario, ya sea que lo tengas enfrente o en una computadora, es amplísimo, ¿no?
El, hay personas que nos ayudan a ubicar qué palabras podemos colocar en los cuestionarios y qué palabras no, ¿no? Están las personas que estudian lingüística, o estudian humanidades y nos ayudan a entender la forma correcta de utilizar nuestra gramática en las frases, ¿no? Somos a veces, por lo menos yo, soy muy malo en los tiempos gramaticales y hay gente que tiene que ayudarnos a entender que tenemos que usar tiempos correctos en las frases, en los enunciados, para no causar dudas o, bueno, sí, principalmente dudas o que podamos mandar un mensaje equivocado, ¿no? Es importante estar conscientes que el 90% de la comunicación actual, hoy, principalmente en las nuevas generaciones, en donde siguen estando ustedes, aunque abajo vienen las generaciones nuevas, más nuevas, que empiezan a tener diferenciaciones muy marcadas, ya con la generación de ustedes, imagínense qué rápido va el mundo. Si yo los veo a ustedes como una generación digna de estudiarse, y ya viene la otra, ¿no? Entonces, es de volverse locos. Bueno, en fin, la generación de ustedes y los que vienen abajo, el 90% de la comunicación entre dos personas es cada vez más visual, ¿no? Nos pueden gustar o no los emoticones. Nos puede gustar o no el que Facebook y que ya casi cualquier red haya anexado la capacidad de colocar GIFs. Nos pueden gustar o no los memes, pero al final es una forma de comunicarnos muy rápido y muy entendible, ¿no? A veces. A veces hay emoticones que pueden crear malentendidos de una forma terrible, ¿no? Pero lo importante no son esos ejemplos, lo importante es estar conscientes de que la comunicación cada vez es más visual. Cada vez es más fácil obtener información de alguien colocándole un pequeño video de 20 segundos y después preguntarle algo del video que tratar de explicarle una situación para que después nos conteste, ¿no? Muchos de los exámenes que se hacen actualmente psicométricos, que antes eran con figuras estáticas, así de viene círculo, cuadrado, círculo, octágono, línea, punto, ¿qué sigue? Hoy en día se hace más con ejercicios que tienen animación, donde se involucran los diseños interactivos, por ejemplo, ¿no? También es importante estar conscientes de que los cuestionarios bien hechos, hoy en día, deben grabarse. El que nosotros tengamos una encuesta estática para obtener las cosas de los tenis no significa que esté mal hecha. Pero si algún día ustedes van a aplicar un cuestionario, aunque fuera así de sencillo, en vivo, es casi obligatorio grabarlos. Y casi es obligatorio estar consciente de que puede haber problemas legales y que tienes que avisarle a la persona que lo vas a grabar. Hay gente que prefiere no ser grabada, ¿no? Ya sea en audio o en video. Por ejemplo, se sabe que ante los cuestionarios de antaño, el pasado, lo que se está acabando, ya no están en el presente, funcionaba más con respuestas abiertas o de opciones, como lo era el CEPE, ¿no? El CEPE te calificaba a nosotros y a ustedes, los pedían para que nos evaluaran con respuestas menos abiertas, pero sí de opciones, ¿no? Así de, el maestro utiliza tecnología en su clase, el 1 es poco, 5 es mucho. Entonces tú decías, del 1 al 5, bueno, yo tengo que entender dónde colocar mi opción, ¿no? Eso era el pasado. Hoy en día se sabe que funcionan mejor las observaciones y los puntos de vista un poquito más abiertos. Aunque sea más complejo que un programa de apoyo nos traduzca toda esa información después a tablas o estadística, ¿no? Por eso a veces trabajamos doble, ¿no? Alguien tiene primero que leer las respuestas, entenderlas y darles un valor alfanumérico para que una computadora o algoritmo nos pueda ayudar a entender patrones de comportamiento o patrones evaluatorios de un grupo en particular. En este caso, alumnos evaluando un maestro, ¿no? Y con esto cerramos la parte teórica de hoy, que no estoy seguro, no me acuerdo si con esto vamos casi concluyendo el módulo 2 de aprender, pero hasta aquí le dejamos y yo me conecto al ratito para ver si alguien de ustedes tiene dudas de todo el choro enorme que acabo de decir y poder platicar un poquito de los tenis para ir cerrando el ejercicio y que tampoco haya dudas en ese ejercicio como tal. Hasta ahorita, si se dan cuenta, nos hemos ido concentrando en ejercicios. He dejado muy poquitas tareas.
seguramente las tareas irán apareciendo más y haremos un equilibrio entre ejercicio y tarea, o habrá ejercicios que los partiremos para que sean una parte ejercicio, una parte tarea. No es tan grave hasta ahorita. Yo ahorita estoy más interesado en aterrizar el ejercicio de los tenis, concluirlo y después pasar a 2 días seguramente con ejercicios en vivo, que voy a estar yo monitoreándolos o voy a estar intentando hacer el mismo ejercicio para no aburrirme y ir complementando con las metodologías que ya vimos. Nos vemos al rato, grupo. Cuídense.